Me llamo José Herrero. Tengo 80 años. He vivido lo suficiente para saber que la afirmación más escandalosa casi siempre es la que más cuidado necesita. Hace unos días estaba sentado en mi sillón, con las gafas bajadas sobre la nariz, leyendo y escuchando a la gente discutir si Elon Musk y Donald Trump habían descubierto el mayor fraude de la historia de Estados Unidos. Oía repetir una y otra vez la cifra: 71.800 millones de dólares. Oía decir que personas muertas estaban cobrando cheques. Y voy a decir la verdad. Estoy jubilado. Sé lo que significa depender de un pago mensual. Sé lo que significa preocuparse por lo que pasa cuando las cifras dejan de tener sentido. Así que decidí no repetir lo que decía otra persona. Me senté, revisé los hechos por mí mismo y quise contar lo que encontré, porque lo que descubrí era serio, pero no de la manera en que la mayoría lo estaba diciendo. Empecé donde siempre empiezo cuando algo suena demasiado dramático. Fui a la fuente. Verá, pasé la mayor parte de mi vida trabajando entre libros, registros, sistemas públicos y personas que dependían de ellos. Aprendí muy pronto que la confusión crece rápido cuando una frase se separa del informe del que salió. Sinceramente, eso fue lo que sentí que estaba ocurriendo aquí. La acusación era enorme, el miedo también, pero los detalles se hacían más pequeños cada vez que alguien lo repetía. Así que anoté la cifra en un papel. 71.8 mil millones de dólares. Después me hice una sola pregunta. ¿Qué significa exactamente esa cifra? No lo que la gente quería que significara. ¿Qué significaba de verdad? Y aquí está lo que yo no entendía entonces. La respuesta no estaba escondida en un rumor. Estaba en un informe oficial que cualquiera podía encontrar. La oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social ya había revisado los pagos indebidos. Eso me importó. Significaba que existía un documento real, no solo alguien moviendo las manos en televisión o en Internet. Cuando leí la explicación, el panorama empezó a aclararse. El informe decía que entre los años fiscales 2015 y 2022, el Seguro Social pagó casi 8.6 billones de dólares en beneficios. Es una cifra tan grande que casi deja de parecer real. De ese total, unos 71.8 mil millones aparecían como pagos indebidos. Ahora escuche con atención, porque aquí es donde mucha gente se deja llevar por el titular y pierde de vista la proporción. 71.800 millones es muchísimo dinero. Nunca diría que es poco. Pero aún así fue menos del 1% de todos los pagos hechos en ese periodo. Eso no lo vuelve bueno, no lo vuelve inofensivo. No lo convierte en algo que debamos ignorar, pero sí cambia la historia. La cambia de todo el sistema es un robo gigante a hay un problema real dentro de un sistema enorme y necesitamos entender qué clase de problema es. ¿Sabe qué fue lo que más me sorprendió? Que el informe no señalaba a millones de personas muertas cobrando cheques. Esa era la parte que más escuchaba. Esa era la parte diseñada para enfadar a la gente rápido. Pero cuando seguí el rastro encontré algo distinto. La mayoría de los pagos indebidos fueron sobrepagos a personas vivas. Déjeme explicarlo. Un pago indebido no siempre significa una persona falsa, una red criminal o alguien robando con un nombre falso. A veces significa que el sistema pagó una cantidad incorrecta. A veces significa que una persona recibió más de lo que debía por la manera en que se calculó su caso. A veces significa que la agencia no actualizó algo a tiempo. El dinero salió mal, y eso importa, pero no es la misma historia que decir que miles o millones de personas muertas estaban vaciando el fondo. Esa diferencia me importa. A usted también debería importarle. Porque cuando dejamos de hacer esa diferencia, dejamos de resolver el problema real. Empezamos a perseguir la versión más aterradora en lugar de la más verdadera. Empecé a pensar por qué ocurren los sobrepagos. Yo no trabajé para el Seguro Social, pero he pasado suficientes años observando sistemas públicos como para saber que las reglas viejas y las fórmulas antiguas pueden crear desorden que la gente común ni siquiera entiende mientras lo está viviendo. Recuerdo los casos de trabajadores con pensiones del gobierno, maestros, policías, bomberos.
Durante años algunos estuvieron sujetos a reglas distintas que reducían o compensaban beneficios de maneras que mucha gente encontraba confusas. Luego, a finales de 2024, la ley cambió y algunos de esos cálculos se modificaron. Yo no lo sabía en ese momento, pero cambios así pueden ayudar a explicar por qué a algunas personas se les pagó una cantidad equivocada. Una persona puede ni siquiera darse cuenta de que el cheque es demasiado alto. Puede creer que el gobierno hizo bien las cuentas. Puede organizar su presupuesto alrededor de ese pago y luego enterarse de que recibió de más. Puedo imaginarme ese golpe. Puedo imaginarme también la vergüenza, incluso cuando el error no fue suyo. Así que cuando vi que gran parte del problema de pagos indebidos implicaba a personas vivas que habían recibido sobrepagos, me pareció grave, pero también más humano y más desordenado que la historia del fraude que se gritaba en todas partes. Luego vino la parte que atrapó a casi todo el mundo. La acusación sobre personas de 150, 200 o incluso 300 años en el sistema. Lo admito, cuando escuché eso por primera vez, me incliné hacia adelante. A mi edad sé perfectamente lo absurdo que suena. Nadie cree que una persona de 200 años va felizmente al banco. Pero la acusación se repitió tantas veces que mucha gente empezó a asumir que eso significaba que realmente se estaban enviando cheques a esas personas. Así que revisé eso también, y esto fue lo que encontré. El asunto estaba relacionado en parte con sistemas informáticos muy viejos y con la manera en que fechas de nacimiento incompletas o ausentes pueden manejarse en programas antiguos. Algunas entradas tomaban por defecto fechas que hacían que ciertas personas parecieran muchísimo más mayores de lo que eran. En otras palabras, algunos registros podían verse ridículos sin que eso significara que una persona muerta estuviera cobrando un beneficio mensual. Sinceramente, esa parte no me hizo sentir mejor sobre la calidad del sistema. Tener software viejo dentro de un programa público tan importante sigue siendo un problema. Tener registros descuidados sigue siendo un problema. Tener datos confusos sigue siendo un problema. Pero, otra vez, no era lo mismo que demostrar que decenas de millones de personas muertas estaban recibiendo cheques del Seguro Social. Verá, esto es lo que pasa cuando una falla técnica se convierte en pánico moral. Un campo defectuoso en una base de datos se convierte en prueba de una gran conspiración. Un mal hábito de registro se convierte en prueba de que nadie está vigilando nada. No estoy diciendo que no haya despilfarro, no estoy diciendo que no haya abuso. Estoy diciendo que, si nos importa la verdad, tenemos que mantener los hechos en su forma correcta. Pensé entonces en mi propia vida. Pensé en cuántos formularios llené a lo largo de los años. Pensé en documentos de pensión, impuestos, salud y esas cartas que llegan con letra pequeña y consecuencias serias. Sinceramente, yo mismo he cometido errores en papeles. He entendido mal plazos. He pasado por alto una línea y luego he tenido que corregirla. Así que cuando escucho a la gente hablar como si cada pago incorrecto demostrara una gran trama maligna, me detengo. Puede que algunos casos sí sean fraude, puede que otros sí sean abuso, pero muchos parecen ser el resultado simple de un sistema enorme manejando mal reglas complicadas y confusiones humanas muy normales. Eso no lo justifica, quiero dejarlo claro. Las agencias públicas le deben precisión a la gente. Los contribuyentes se deben entre sí responsabilidad. Los jubilados merecen un sistema en el que puedan confiar. Pero la confianza se reconstruye entendiendo las causas reales, no alimentando el miedo. Y por eso seguí leyendo. Quería saber si esta historia terminaba en escándalo o en algo más difícil de contar. Algo lento, algo estructural, algo que nadie puede arreglar con un solo titular dramático. Y aquí está lo que yo no entendía entonces. La parte más peligrosa de toda esta historia no era solo la cifra de pagos incorrectos ni el software anticuado. La parte más peligrosa era lo fácil que resultaba para personas como yo distraerse del problema mayor de la jubilación. De eso es de lo que quiero hablar con calma, porque aquí fue donde sentí un nudo en el estómago. He pasado muchos años pensando en la jubilación, preparándome para la jubilación,
y ayudando a otros más jóvenes a entender que jubilarse no es solo un sueño. Es un problema matemático, es un problema político, es un problema de vida. Y el seguro social es una parte enorme de ese problema para millones de personas. Más de la mitad de los jubilados en Estados Unidos dependen del seguro social para cubrir al menos la mitad de sus ingresos de retiro. Piense en eso. Más de la mitad dependen de él para la mitad o más de lo que necesitan. Eso significa que esto no es un tema secundario. No es dinero extra para pequeños lujos. Esto es comida. Esto es alquiler. Esto es medicina. Esto es la factura de la luz. Esto es la diferencia entre dormir por la noche o quedarse mirando el techo. Así que cuando dejé atrás el titular y llegué a las cifras más grandes, dejé de preguntarme, ¿descubrieron el mayor fraude de la historia? Y empecé a hacerme una pregunta más difícil. ¿Qué pasa si gastamos toda nuestra energía discutiendo este único asunto y dejamos de mirar la amenaza estructural más grande? Déjeme explicarlo. Las proyecciones del fondo fiduciario llevan años advirtiéndonos. Las personas encargadas de informar sobre las finanzas del seguro social llevan tiempo diciendo que el sistema enfrenta una fecha seria. Si no cambia nada importante, se proyecta que las reservas del fondo se agoten en más o menos una década. Y no, eso no significa que los cheques vayan a cero de la noche a la mañana. Ese es otro punto donde el miedo va más rápido que los hechos. Pero sí podría significar que los impuestos que entren solo cubrirían entre el 70 y el 80% de los beneficios programados. Cuando me quedé a solas con esa idea, estuve callado un buen rato. Porque ese es el verdadero golpe. No un rumor sobre una persona de 200 años, no una captura de pantalla de una base de datos vieja. Un posible recorte del 20 al 30% en los beneficios si los legisladores no actúan. Ese tipo de cifra cambia la forma en que vive la gente. Ese tipo de cifra empuja a jubilados a volver a trabajar, retrasar medicinas, reducir comidas y romper planes que tardaron décadas en construirse. Tuve miedo. No me cuesta decirlo. Sentí ese miedo que aparece cuando un problema es público y personal al mismo tiempo. Yo tengo mis propios ahorros, mi propia pensión y mis propios hábitos de prudencia. Pero sé que millones de personas no tienen mucho margen. Sé que mucha gente mayor ya está estirando cada dólar. Así que cuando escucho a políticos y comentaristas actuar como si corregir pagos indebidos fuera suficiente para salvar todo el sistema, no puedo simplemente asentir y seguir. Porque las cifras no apoyan esa esperanza. Incluso si desapareciera mañana cada dólar de pago indebido, eso por sí solo no resolvería el problema de financiación a largo plazo. Ayudaría, claro que ayudaría. Todos deberíamos querer que cada dólar público se maneje bien. Todos deberíamos querer que el fraude se detenga, que los errores se corrijan y que los sistemas se limpien. Pero no deberíamos confundir una solución parcial con un rescate completo. He visto ese error antes en otras partes de la vida. He visto familias pasar meses discutiendo una factura pequeña mientras ignoran una deuda grande que sigue creciendo de fondo. He visto personas celebrar que ahorraron un poco, mientras nunca enfrentan el hábito que las sigue drenando. Verá, un problema pequeño puede sentirse satisfactorio porque parece concreto. Nos da algo que señalar, nos permite decir, ahí está, ese es el villano. Pero los sistemas de jubilación rara vez son tan simples. Se sostienen y se debilitan por demografía, impuestos, decisiones políticas, tiempo y valor político. Eso es mucho más difícil de meter en una sola frase furiosa. Me quedé pensando en eso un rato y me pregunté, ¿qué se supone que debe hacer un jubilado con una información así? Sinceramente, creo que eso importa tanto como la verificación misma. La mayoría de las personas de mi edad no pueden reescribir la política federal desde la mesa de la cocina. La mayoría no puede renovar un sistema informático construido hace décadas. Pero sí podemos hacer tres cosas. Podemos dejar de compartir afirmaciones antes de revisarlas. Podemos entender cuánto puede depender nuestra jubilación de un pago mensual. Y podemos preparar nuestra vida personal como si las promesas públicas pudieran verse bajo presión. Eso significa revisar gastos. Eso significa proteger ahorros. Eso significa no construir un plan de retiro basado en optimismo ciego.
¿Sabe qué fue lo que más me sorprendió? Que terminé estando de acuerdo con partes de ambos lados, y sin confiar por completo en ninguno. Entendí por qué algunas personas señalaban los 71.8 mil millones y decían, esto prueba que hay despilfarro. No se equivocaban al decir que los pagos indebidos existieron, pero también entendí por qué otros decían, no, esto no prueba que millones de muertos estén cobrando cheques. Tampoco se equivocaban. Ambos lados estaban agarrando una pieza y tratándola como si fuera la imagen completa. Y cuando eso pasa, personas de mi edad reciben ruido en lugar de claridad. El ruido sale caro. Hace perder tiempo. Hace perder enfoque. Nos mantiene discutiendo la frase más ruidosa mientras el peligro mayor sigue acercándose. Y en la planificación de la jubilación, perder tiempo es una de las pocas cosas que no se recuperan. Entonces, ¿dónde terminé después de leer, pensar y sentarme con todo esto? Terminé en un lugar menos dramático, pero más útil. Sí, hubo pagos indebidos. Sí, la cifra fue de unos 71.8 mil millones en ese periodo. Sí, esa cantidad es seria. Sí, los sistemas del gobierno deberían modernizarse y vigilarse mejor. Pero no, la evidencia no mostró a decenas de millones de personas muertas recibiendo cheques del Seguro Social. Y no, resolver ese problema por sí solo no va a eliminar la amenaza mucho más grande que pesa sobre el programa. Yo no lo sabía en ese momento, pero esa fue la verdadera lección para mí. A veces la historia más aterradora no es la más importante. A veces el mayor fraude no está en la base de datos. A veces está en la manera en que el pánico desvía nuestra mirada del problema más profundo. No estoy acusando de eso a una sola persona o a un solo partido. Estoy hablando del hábito en sí. Perseguimos la acusación más dramática, sentimos una descarga de indignación, y luego no enfrentamos la crisis más lenta que ya venía en camino. Por eso quise contar esta historia con palabras simples. Quise contarle lo que vi cuando dejé la política a un lado y seguí los hechos con toda la atención que pude. Quise decir que los jubilados necesitamos dos cosas al mismo tiempo. Necesitamos honestidad sobre el despilfarro y necesitamos honestidad sobre las cuentas a largo plazo. No podemos permitirnos una sin la otra. Todavía creo que el Seguro Social puede protegerse. Todavía creo que los pagos erróneos pueden reducirse. Todavía creo que los legisladores pueden actuar antes de que llegue el peor escenario. Pero creer no es un plan. Las familias tienen que entender hasta qué punto pueden depender de un sistema que ya está bajo presión. También creo que nos debemos calmar los unos a los otros. Puede parecer pequeño, pero no lo es. La calma es lo que me permite leer antes de reaccionar. La calma es lo que me permite comparar un titular con un informe. La calma es lo que evita que le entregue mi miedo a la siguiente persona. Y a los 80 años he aprendido que el miedo se contagia más rápido que los hechos, sobre todo cuando se trata de dinero y jubilación. Por eso hablo despacio de estas cosas. Por eso prefiero darle una verdad incómoda antes que una mentira emocionante. Así que esa es mi confesión de hoy. Empecé pensando que quizá estaba mirando el mayor fraude de la historia. Terminé comprendiendo que estaba mirando algo más común y a su manera más preocupante. Un problema real, pero limitado, de pagos incorrectos dentro de un problema de jubilación mucho más grande que demasiada gente todavía no quiere enfrentar. Si esto le ayudó a pensar con más claridad, espero que se quede conmigo. Espero que le dé me gusta a este vídeo, porque eso me dice que estas conversaciones importan. Espero que me deje un comentario y me diga qué es lo que más le preocupa del Seguro Social, porque yo leo esos comentarios y me ayudan a entender con qué está luchando de verdad la gente de mi edad. Espero que escriba en los comentarios si cree que el problema mayor es el despilfarro, la mala administración o la brecha de financiación a largo plazo, porque esos son problemas muy distintos y necesitan soluciones muy distintas. Y espero que se suscriba si quiere más conversaciones así, directas y sin gritos, porque estoy intentando crear un lugar donde los jubilados podamos alejarnos del ruido y mirar los hechos juntos.
No estoy aquí para asustarle. Y si este tema le preocupa, entonces el próximo vídeo que comparta probablemente también le importe. Por eso quiero que lo vea conmigo. Porque cuanto mejor informados estemos, mejores decisiones podremos tomar mientras todavía haya tiempo.